eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso. Es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él, siervo fiel, mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Usted y yo le cantamos el mejor de todos al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminarlo. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tú eres todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Bienvenidos, hermanos, a esta tu casa, a la Iglesia Cristiana Gracia Plena. En este tiempo vamos a recibir una poderosa palabra de Dios. En Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que somos bienaventurados los que reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y si tú estás conectado en este momento, es porque reconoces que necesitas de Dios. Así que prepara tu corazón, porque estoy seguro que Dios va a hablarte y va a darte esa palabra que tanto necesitas. En el libro de Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todos sus preocupaciones
y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Toda preocupación, toda ansiedad que tú puedas tener en este momento, dáselas al Señor y deja que sea Él hablando a tu corazón. Así que yo te invito a que me acompañes a pedirle al Señor que Él nos guíe en este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Gracias por un día más de vida, Señor. Te pedimos que en este momento seas tú guiando nuestros corazones, que seas hablando a cada uno de nosotros para que podamos recibir completamente esta preciosa palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ahora los invito a alabar al Señor con todo tu ser, con todo tu corazón. Alabemos al Señor. Sentir como en Pentecostés, en unidad de corazón, anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, llena este lugar. Anhelamos la promesa fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Todo recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar.
¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no adorarte si tú has sido tan maravilloso con nosotros? Si tus misericordias son nuevas cada día. Pues ahora, Dios mío, preparamos nuestro corazón para que nos hables con tu preciosa palabra. Así que, hermanos, acompáñenme a recibir esta preciosa palabra de parte de Dios a través de nuestro pastor, el pastor José Gutiérrez. Adelante, pastor. Gloria a Dios, qué bendición, mis hermanos. Hoy compartir la palabra del Señor. Vamos a estar viendo que la esencia del mensaje de Pablo, tanto a los judíos y no los judíos, hace 2000 años, fue la salvación de Dios ofrecida a todos sin importar nada, sin importar su raza, sexo, nacionalidad, riqueza social, educación. Nada importaba la salvación de Dios, el perdón que venía por medio de la fe en Dios. Esta es la esencia de la enseñanza que da el apóstol Pablo a los Gálatas. La salvación por gracia, puesta la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 2, verso 2 dice la palabra: fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Entonces el Espíritu de Dios lo lleva por una revelación a Pablo. Él no hacía lo que quería, él hacía lo que el Espíritu de Dios lo guiaba y lo que tenía que hacer y decir. Verso 3, Gálatas capítulo 2, verso 3. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. ¿Qué cosa era la circuncisión? Si regresamos al tiempo de Moisés, el Señor trae una ley y que se cortaba el prepucio masculino al 8º día del nacimiento de los niños. Esta era la señal de iniciación de la fe judía y el pacto de Moisés. Si un hombre gentil quería convertirse en un judío, tendría que ser circuncidado en la edad adulta. Miren lo que estaba sucediendo. Pero viene Jesucristo y hay un cambio, va a haber un cambio. Colosenses capítulo 2, verso 11. Dice la palabra, Colosenses capítulo 2, verso 11, los judíos se circuncidaban en señal de que son parte del pueblo de Dios. Entonces el apóstol Pablo enseña, esa circuncisión era una señal de que eran parte del pueblo de Dios. Pero ustedes, Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo. Otra vez, para ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirnos a Cristo y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Entonces ahora para nosotros hay una circuncisión que Dios hace. ¿Cuál es eso que corta el Señor? Quita, dice, el deseo de seguir pecando y Dios mismo lo hace. Verso 11, la Nueva Traducción Viviente, Colosenses capítulo 2, verso 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal y físico. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, que les quitó la naturaleza pecaminosa. Entonces miren, hay un cambio. Gálatas capítulo 2, verso 4, continuamos. Dice, el problema era que algunos de los falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar, quitar la ley que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Entonces, Pablo estuvo muy preocupado de los falsos hermanos, ¿quiénes eran esos falsos hermanos? Eran los judaizantes, ¿ok? Que insistían en la incircuncisión de los gentiles como un requisito para la salvación. Ahí está el meollo del asunto. Entonces ellos decían, no, miren, han pasado años, se ha predicado el evangelio, pero los judaizantes decían, tienen que guardar nuestras normas, tienen que guardar nuestros ritos, tienen que circuncidarse. La Nueva Traducción Viviente dice, porque querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Miren lo que estaba pasando hace 2000 años. Se estaba tratando de transgiversar el evangelio. ¿Qué está sucediendo ahora en nuestros tiempos? ¿Cuál es el mensaje que debemos de dar?
El mensaje es claro, solo hay salvación a través de Cristo Jesús y Dios quiere que cambiemos nuestras vidas, Dios quiere que rindamos nuestra vida y que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, que nosotros nos sometamos bajo los principios de la palabra de Dios. Pero tenemos que tener cuidado con eso porque hay gente que quiere meter unas cosas o quitar otras cosas. La Biblia en lenguaje sencillo dice el verso 4, a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Estos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio. ¿Okay? Vamos a hablar más adelante de esa libertad que les dio. ¿De qué libertad está hablando? Y obligarnos a obedecer las leyes judías. Entonces tenemos que tener cuidado si alguien queremos meter más ordenanzas de las que aparece en la palabra del Señor. El significado que Pablo dice a los hombres pueden traerlos a esclavitud. Para Pablo esto era solo un problema entre los judaizantes y los que eran gentiles. Puede ser fácil para que Pablo dijera, esa que esto no me afecta, este no es mi problema. Después de todo soy judío y he sido circuncidado según la ley de Moisés. ¿Okay? Entonces yo sí cumplo, yo he cumplido. Voy a dejar a Tito y a los otros gentiles que enfrenten ese, que vean sus problemas. ¿Okay? Y ya que estos falsos hermanos tienen un problema con ellos y yo no. Pablo se dio cuenta de que el mensaje de evangelio fue comprometido. No era más que la esclavitud para los gentiles, pero esclavitud para los que nombren el nombre de Jesús. Pablo se dio cuenta que estaba sucediendo algo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Vamos al verso 5. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. La integridad del evangelio. ¿Qué es a lo que el Señor ha llamado? ¿Cuál es la integridad del evangelio? Verso 6. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, notables, y dice, aunque no me interesa que lo fueran, porque Dios no juzga las apariencias. ¿Okay? No me impusieron nada nuevo. Al contrario, verso 7, reconocieron que a mí se me había encomendado a predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se había encomendado la responsabilidad a Pedro de predicarle a los judíos. Entonces, qué interesante lo que está sucediendo. ¿Cuál es la integridad del evangelio? Es sencillo, simple. Es sencillo, simple. Salvación a través de Jesús. Evangelio significa buenas nuevas, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Para muchos ahorita la buena noticia, se abrieron los malls. ¡Yeah! Puedo ir al mall. ¿Cuál es la buena noticia? Acabas de recibir mucho dinero. ¡Yeah! ¿Cuál es la buena noticia? El problema del ser humano, ¿cuál es? El corazón. Desde que Adán pecó, todo entró al pecado a toda la humanidad y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la solución? La ley no pudo cambiar nada. Vino Jesús a cumplir la ley y a darle el verdadero sentido. Vino Jesús y entregó su vida por nosotros. Dice el verso 8, el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me facultó a mí también como apóstol de los gentiles. Pero si regresamos un poco atrás, en Hechos vamos a ver cómo es que Pedro un día al mediodía está orando y está orando en el Espíritu y mientras que preparaban la comida y vio una sábana grande, un lienzo que bajaban animales y una voz, el Señor le dice, mate y come. No, ¿cómo yo matar? Son cosas inmundas, porque ellos tenían sus leyes en Israel, qué animales sí podían comer y qué animales no podían comer. Y se lo repite 3 veces y él se despierta y dice, ¿qué significa eso? Y suena la puerta, vienen unos hombres y les dicen, ¿de quiénes son? Estamos buscando a Pedro, nos ha llamado. El Espíritu Santo le dijo, corre con ellos y no les preguntes nada. ¿No? Igualito Pedro le preguntó quiénes son, qué está pasando, qué está sucediendo. Va la cosa que al día siguiente va Pedro, ustedes saben la historia, para recordar rápidamente, va Pedro a ese lugar donde Cornelio, un capitán que amaba al pueblo de judío, hacía cosas para ellos, los apoyaba a los pobres, y este hombre no solamente hacía eso, sino que estaba orando al Señor, y un día orando, un ángel se le apareció y un hombre con una vestidura resplandeciente, les dice, corre a donde Simón el curtidor y hay un hombre que se llama Pedro y tráiganlo, él les va a dar un mensaje. Viene Pedro a la casa de ellos y le dice, sí, acá estoy, ¿qué cosa quieren? Y Simón le dice, esto es más bien, yo no sé, tú más bien dinos qué nos vas a decir. Y Pedro dice, uy, no, esto es de Dios, acá Dios también quiere que les dé el mensaje. Y Pedro no. Miren, años atrás, ¿qué hace? Él no les dice, tienen que circuncidarse, tienen que ir a esto, no les da no les habla nada de la ley, les habla del Cristo.
el Mesías que tenía que venir, que predicó el Evangelio, que fue crucificado y que resucitó al tercer día y que ahora la salvación es por medio de él y para él y nada más. Y mientras que él está hablando, dice la palabra que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro y algunos judíos que estaban con él, ¡oh, Dios mío! Le dijo, la salvación es también para todos, no solamente para los judíos. Entonces, miren qué tremendo que es lo que estaba sucediendo acá. Dice, en efecto, verso 9, estamos leyendo Gálatas capítulo 2, verso 9. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo. Mire, esto sucede después de 14 años. La Nueva Traducción Viviente dice, nos animaron a seguir predicando. Vayan, lo que Dios les ha llamado a ustedes a hacer. De modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Entonces vemos cómo lo que está sucediendo. Gloria a Dios, se va bien, qué tremendo. Entonces, Pablo habló en privado con los apóstoles, ¿ok? Hizo lo mejor que pudo para no avergonzarlos públicamente a los que tenían cierta reputación en Jerusalén. Él no agarró y empezó vio las discrepancias que él tenía con los apóstoles, que solo se estaban dedicando solo a los judíos y algunos que se metían y que decían, no, tienen que cumplir la ley, tienen que judaizarse, ¿no? Entonces, no, vemos que el Señor ahora extiende el evangelio, la salvación a todas las culturas, a todos los países. La Biblia dice, toda raza, toda nación conocerá el amor de Dios, toda raza y nación doblará sus rodillas al Señor. Entonces, lo que el amor y la sensibilidad por parte de Pablo, ¿okay? Hubiera sido fácil para él decir, yo tengo la razón y quien no esté de acuerdo conmigo está mal y no puedo esperar a llegar a sus caras públicamente. Pero no lo hizo, sabía que tener la razón no le daba el privilegio de ser grosero. Entonces, si tú no compartes algo con otra persona, no seas grosero, no insultes, no ofendas. Más bien acércate a esa persona y dile, no entiendo por qué tú estás haciendo esto, qué está sucediendo, qué está pasando. ¿Ok? Qué tremendo. Gálatas capítulo 2, verso 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo con esmero. Recordemos que más atrás el apóstol Pablo manda una tremenda ofrenda para la iglesia en Jerusalén que estaban pasando necesidades. Y siempre lo hizo. Entonces la iglesia siempre debemos de ayudar. ¿Okay? Ayudamos de adentro hacia afuera, ayudamos a los nuestros y después ayudamos a los de afuera. Pero no solamente es darle un vívere y nada más, es hablarles el evangelio de Jesucristo. Entonces, en este cuadro vemos tres características de Pablo. ¿Okay? Tres características de Pablo. Primero, era un hombre que daba a la autoridad el debido respeto, un hombre de autoridad, pero con esa autoridad no lo usaba para maltratar, ni insultar, ni ofender. ¿Okay? Fue y habló con los responsables de la iglesia, aunque tuviera su diferencia con ellos, lo hizo con cortesía y firmes, pero firme en sus convicciones que él tenía. La Biblia dice, si ustedes encuentran a alguien que está mal, dice, ustedes que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿alguien está mal? ¿Qué hay que hacer? ¿Matarlo? No. Herirlo, insultarlo, burlarse, no. Restaurarle. ¿Quiénes van a restaurar? La gente que es espiritual. ¿Quién es espiritual? Alguien que no solamente tiene conocimiento, sino que es lleno del Señor y que está haciendo la voluntad de Dios, que tiene una madurez en el Evangelio. Dice restaurarle, ayudarle. ¿Con qué? ¿Con espíritu de maldad? No, con espíritu de mansedumbre. Eso es. Amén. Verso 3. Era un hombre que no se dejaba intimidar. En segundo lugar, vemos que Pablo no se dejaba intimidar. No te dejes intimidar por nadie. Tu jefe te dice, si no tú eres cristiano, yo te voto. Nadie nos debe de intimidar. Yo ya tengo veintitantos años, 28 años en los caminos del Señor y empecé jovencito, nunca me he dejado intimidar. Donde iba a compartir la palabra en Lima, tenía 17, 18 años jovencito, compartiendo a personas mayores. Nada te intimide. Amén. En tercer lugar, un hombre consciente de tener una tarea especial. Tenemos una tarea especial en esta tierra, tenemos un propósito por el cual estamos aquí en este lugar. Entonces, los judaizantes acusaron de Pablo de diluir el evangelio.
Oh, él está diluyendo el mensaje y hacerlo más fácil para que lo acepten los gentiles. El mismo Pablo acusó a los judaizantes de anular la verdad del evangelio agregándole condiciones. Entonces los judaizantes decían, él está haciéndole fácil. Y él le dijo, ustedes están agregando condiciones de la salvación. Los únicos requisitos para la salvación, ¿ok? Es el arrepentimiento. La Biblia dice, arrepiéntanse y conviértanse. Pedro, recordemos uno de los primeros mensajes de Pedro, predica el evangelio tremendamente y la gente se compungió del corazón. Pedro hace un resumen del Antiguo Testamento en 5 minutos. Y el Espíritu de Dios lleno del Espíritu Santo predicando. ¡Qué tremendo! Entonces la base de la salvación fue el tema. ¿Cuál fue el tema de todo esto? La base de la salvación. ¿Se obtiene la salvación por medio de Cristo solamente o se alcanza por medio de Cristo y además se tienen que añadir a la ley? Entonces tenemos que entender que el Evangelio es por gracia, por misericordia. El hijo pródigo no merecía nada. El hijo pródigo no merecía nada y recibió misericordia, recibió gracia, recibió justificación. Amén. Entonces, ¿cómo es que en el verso 14 el apóstol Pablo ve algo? Dice Gálatas capítulo 2, verso 14. Cuando vi que no actuaban rectamente, cuando vi que se estaban desviando del recto sendero que establece el Evangelio, como corresponde, dice, le dije a Pedro delante de todos, si tú eres judío y vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Porque ¿qué había pasado? Dice, esto fue lo que pasó, recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Pero además cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se separó de los que no eran judíos porque tenía miedo de sus compañeros, de los que sí eran judíos, y que afirmaban que que no son judíos, también los que no son judíos también tienen que circuncidarse. Entonces Pedro llega, está con Pablo, muy bien, están en Antioquía, ahí están, se juntan y están con los gentiles, con la iglesia, los que no eran judíos, están comiendo rico, muy bien, ok, todo felicidad. Y vienen los judaizantes, no, yo me junto con usted. Y se fue con otros, sí, tengo que lavarme la mano. Entonces Pablo no se la aguantó en esta. En la anterior fue respetuoso, ahora... ¿Qué le dijo, no? Entonces le dice, si tú eres judío y vives como que no lo fueras, ¿no? Eres judío, pero ya no sigue las leyes de los judíos, ¿ok? Pero ¿por qué obligas a los que no son judíos, a los gentiles, a practicar que se unan al judaísmo? Entonces, así que aquí se llega por fin a la verdadera raíz del asunto. La mala decisión había sido que los judíos seguirían viviendo como judíos, observando la circuncisión y la ley, pero los gentiles eran libres de estas obligaciones. Estaba claro que las cosas no podían seguir así, porque la consecuencia inevitable era de que se produjeron dos tipos de cristianos, cristianos judíos y cristianos no gentiles. Y eso no es así, no hay dos distintas iglesias, uno solo, de diferentes culturas. El Señor nos da su salvación. Gloria a Dios. Aquí tenemos que estar seguros del sentido de una palabra. Cuando los judíos aplicaban la palabra pecadores a los gentiles, no estaban pensando en sus cualidades morales, sino en la observación de la ley, el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, en Levíticos 11 establece que los animales que se pueden comer o no. Por ejemplo, nosotros no podríamos comer cuyes, ¿ok? Ni tampoco el ceviche, los mariscos tampoco deberíamos comer. Ahora, pues, también tenemos que entonces que ponernos velo. También tenemos que hacer muchas cosas, pero no debemos que han pasado 1000 años y debemos creer que solo pasan los principios teológicos, que es la esencia del mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. Para Pablo no había más que una sola realidad, la gracia. La gracia, y era mediante el rendimiento a esa gracia, como todos los hombres tenían que llegar a Dios. ¿Cómo llegamos a Dios? Porque yo soy bueno, he cumplido todo. Nadie cumplió nada. Pablo dijo, yo he cumplido, soy fariseo, cumplí todo y de nada me sirvió. Estaba matando a seres humanos.
¿Cómo la verdadera religión te va a llevar a matar personas? Entonces, ningún cumplimiento, lo máximo que pueda cumplir la ley, puede hacer una persona que tenga una debida relación con Dios. Eso solo puede lograrse a través de la gracia, de la fe en Cristo Jesús. Verso 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores. Es como lo que les decimos a los que no son judíos. Ellos decían así: nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores. Eso les decían. Entonces los otros pueblos decían: estos sí son pueblo santo. Sí, yo también quiero ser judío, me voy a circuncidar, voy a hacer lo que ellos hacían. Y ahora en nuestro tiempo también hay gente que quiere hacer lo mismo. Sí, voy a circuncidarme. Sí, tenemos que poner, pastor, que las canciones hebreas o las canciones de Israel, esas son. No, es el corazón, es tu corazón. Ahorita vamos a ver verso 16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por obras que demanda la ley. Nadie es justificado por obras. Yo he logrado muchas cosas. Sino por la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 2, verso 16, estamos leyendo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas obras nadie será justificado. La Biblia, Dios habla hoy, dice, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. La palabra justificado, oiga bien, significa pronunciado o tratado como justo, librado del castigo, declarado justo, estar bien delante de Dios, ser perdonado. Y cuando vemos un juicio, esta es una palabra legal, ¿no? Es una palabra que se usa en los juicios. Por ejemplo, agarran, y es lo que vemos ahora en políticos, por ejemplo, ¿no? Político que robó mucho, ¿no? Al final el juez dice: no, es libre, no encontramos pruebas. ¿Y cómo sale? Justificado. Semejante sinvergüenza. ¿Y cómo sale? Libre. Entonces, ahora nosotros hemos pecado. La Biblia dice que hemos sido separados de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Pero toda la ira recayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora el Señor Jesús nos declara justos a nosotros. Nos declara libres del castigo, nos declara justos, le derramamos nuestro corazón al Señor. No sé cómo entregó su vida al Señor, no sé cómo se convirtió y entró una pasión en su vida por leer la palabra de Dios, por buscar la presencia de Dios, por hacer el bien. De eso se trata. Ahora servimos a Dios, ahora amamos a Dios, ahora sí tenemos buenas obras, pero no para ser salvos, sino por agradecimiento. Romanos capítulo 3, verso 23. Pues todos han pecado y están destituidos, privados de la gloria de Dios, pero por su gracia somos justificados. Gratuitamente, verso 24, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Él entregó su vida, Él nos redimió. Verso 9, Romanos capítulo 3, verso 9, vamos acabando. ¿Quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto nosotros? ¿Los judíos somos mejores que los demás? Claro que no. Hay organizaciones y le dicen: nosotros somos mejores que los demás, porque no están entendiendo muy bien. Claro que no. Como ya les dije, seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. Según de Corintios capítulo 5, verso 21. Miren todo lo que Pablo después va hablando y enseñando. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiese pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Otra vez, Cristo nunca pecó. Todos los demás hemos pecado. Pedro, Pablo, Moisés, David, todos los seres humanos, hombres, mujeres, todos pecamos. Menos Jesús. En Él nunca se halló pecado. Verso 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. La justificación, entonces, mis hermanos, es la doctrina más distintiva de la fe cristiana evangélica. Es la justificación por la fe. Ninguna religión en el mundo, enseña tal cosa. Nadie te enseña la justificación. Los hinduistas dicen: no, tú tienes que sacrificarte, tienes que encontrar tu yo, todo te dicen. Tienes que hacer, tienes que hacer.
Nada. El Señor Jesús lo hizo todo por nosotros. Por gracia sois salvos. Ahora en agradecimiento le servimos al Señor. Entonces, entendamos lo siguiente, anote lo siguiente, la justificación viene a ser la única solución al problema más importante de la humanidad. Otra vez, la justificación es la única solución, ¿ok?, al problema más importante de la humanidad, ¿ok? Entonces, ¿cuál es ese problema? Su propia injusticia, la ruptura con nuestro Dios. Él nos justifica, Él nos atrae. La justificación por la fe sola es el camino que Dios ha puesto para establecer un nuevo, ¿ok?, establecer de nuevo la paz entre nosotros y Dios. El corazón del Evangelio es la buena noticia de la Biblia. El corazón del Evangelio, la buena noticia de la Biblia. Dios es el que justifica. No un hombre, no un pastor, no una iglesia, no un pacto. Romanos 8:33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿Ok? ¿A quiénes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Vamos a orar entonces. Romanos capítulo 4, verso 5. Dice, en cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en Él. Yo creo que nada soy, que no merezco. Jesús lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces nosotros podemos caer en dos situaciones, dos tentaciones en el cristianismo. En la primera, ¿ok?, existe la tentación de tratar de ganar el favor de Dios. Gloria a Dios. Existe la tentación de ganar el favor de Dios. Oh, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, yo he hecho tales cosas, ¿ok? Entonces yo merezco, Señor. No merecemos nada. Es por gracia. En segundo lugar, la tentación de usar algún pequeño logro que nosotros ya hayamos hecho para compararnos con los demás. ¿Ok? Con ventaja propia y desventaja ajena de mirar a los demás. No. En Gálatas capítulo 2, verso 16, y ahí terminamos. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por cumplir la ley. Miren la conclusión de Pablo aquí en el verso 16. Sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por cumplir la ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, no por cumplir la ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por el cumplimiento de la ley. Es por su gracia, por su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti. Gloria, gloria, gloria. Gracias por tu misericordia, Señor. Detuviste el castigo que merecíamos. Y Jesús, Señor, Jesús en la cruz lo cargó por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Bendito eres, Señor. Y hoy en agradecimiento te servimos, Señor. Oh, sí, Señor. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti.
Tú eres poderoso, Señor, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, oh Señor, poderoso Señor. Es importante que nosotros nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Nunca olvidemos la importancia de lo que es la justificación. Y que estamos aquí por su gracia, por su misericordia. Y cuando entendemos eso, cada día somos agradecidos. Cuando entendemos eso, cada día nos humillamos, cada día reconocemos que necesitamos del Señor. Cuando entendemos el evangelio de la justificación, entendemos que estamos aquí, que Dios nos da un día más para darle gloria, para servirle al Señor. Que tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. No poner nuestra mirada en los problemas, en la angustia y vivir angustiados como alguien que no tiene esperanza. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Adelante en el nombre de Jesús, levántate, sacúdete de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. Amén. Predicamos la palabra del Señor, somos generosos, perdonamos, amamos, servimos, somos íntegros. Por agradecimiento, somos la luz de esta ciudad. Que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego, les muestra cómo este evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar.
Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, Gracias te damos, Señor, gracias por esta preciosa palabra. Dios es bueno, Dios es fiel. Amén. Entonces, ahora yo quiero invitarlos a leer el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 7, dice: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo? Tenemos que poner nuestra confianza en Dios, confiar en el Señor. Yo sé que estamos pasando pruebas, estamos pasando algunos problemas, algunos no tienen trabajo, ¿no? Personalmente, ¿no? Y por ahí tengo algunas deudas, ¿no? Y bueno, los bancos pues por ahí no te dan las facilidades, ¿no? Que uno quizás pudiera necesitar. Pero estamos confiados en el Señor y sabemos que Dios es el Rey del oro y de la plata y que nuestras finanzas están en Él. Así que yo te invito a confiar siempre en el Señor, dale tu ofrenda, dale tu diezmo, confía en Él porque Dios no es deudor de nadie. Amén. Confiemos ahora. Ahora es cuando nuestro corazón es probado. Ahora es cuando nuestra confianza en el Señor es probada. Amén. Entonces, confiemos en el Señor. Sí, confiemos, busquemos de Dios, estemos atentos, hermanos. Vamos a culminar este servicio, no sin antes recordarles que tenemos que estar atentos a la programación de toda la semana. Toda la semana siempre hay algo que ver por el Facebook, por el WhatsApp. Si tú perteneces a un grupo de conexión, conéctate con ellos. Si no lo haces, pues escríbenos aquí al Facebook, ¿no? Para poder orientarte y puedas pertenecer a un grupo de conexión y podamos comunicarnos y conectarnos virtualmente. Así que no pierdas las bendiciones que Dios tiene para ti. Busca del Señor, busca su presencia. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.
Que soy bueno, que lo que hago es bello, que mi ayuda, mi entrega y dádivas, que mis logros, mi victoria, mi visión, que mi fuerza, mi ahínco y convicción. Sálvame, yo soy tuyo. Quiero en tu palabra andar y no dejarme dominar por mi propia bondad. ¡Sí, Señor! ¡Sálvame! En el templo de mi vida, una luz